Since its debut in 2013, Mountain Monsters has carved out a unique place in paranormal television, drawing audiences into the rugged, shadowy wilderness of Appalachia, alongside a team of investigators who felt as authentic as the legends they pursued. The Ames team, led by the late John Trapper Tice, and made unforgettable by personalities like Wild Bill, Jeff, Huckleberry Willie, and Buck, became more than just a group of hunters chasing myths. They became a family that viewers connected with, a group bound by loyalty, humor, and a shared obsession with uncovering what might be lurking in the dense forests and remote hollows of West Virginia, Kentucky, Virginia, and beyond. Their chemistry, their arguments, their victories, and even their failures created an experience that felt raw and immersive, as if the audience wasn't just watching but walking beside them through the dark. A lo largo de los años, el programa no se limitó a seguir el folclore, sino que lo amplió. El equipo perseguía desde variantes de Bigfoot hasta escurridizas criaturas caninas, desde demonios de los Apalaches, susurrados durante generaciones, hasta críptidos tan oscuros que parecían existir solo en fragmentos de la memoria local. Con cada temporada, las apuestas se hacían más altas, las trampas más elaboradas y los entornos más peligrosos. Lo que empezó como un programa de caza de criaturas evolucionó gradualmente hasta convertirse en algo más intenso, más impredecible, difuminando la línea entre la narración y la realidad. Travel Channel emitió cientos de episodios, y con cada uno de ellos, la base de fans se hizo más fuerte, atraída no solo por el misterio de las criaturas, sino por el vínculo entre los hombres que las perseguían. Pero detrás de todos los episodios emitidos, detrás de las dramáticas cacerías y de las narrativas cuidadosamente editadas, existe un fragmento que nunca llegó al público. Un episodio que se filmó, se revisó y se borró tan completamente que nunca más se volvió a hablar de él. No se trató de un caso de diferencias creativas o de conflictos de programación. No se retrasó ni se revisó. Según varias personas familiarizadas con la producción, la decisión fue inmediata y absoluta. El material se consideró tan perturbador, tan potencialmente peligroso y tan problemático desde el punto de vista ético, que los responsables tomaron la rara y extrema decisión de prohibirlo por completo y asegurarse de que nunca pudiera emitirse ni filtrarse. Lo que ocurrió durante esa investigación fue mucho más allá de los límites del entretenimiento. Cruzó un territorio que ningún equipo de producción está realmente preparado para manejar, donde la línea entre documentar un misterio y ser testigo de algo real y profundamente preocupante desaparece por completo. Los que estuvieron allí han permanecido en silencio, obligados no solo por acuerdos legales, sino quizás por algo más personal, un deseo de distanciarse de lo que vieron. Y sin embargo, a pesar de ese silencio, fragmentos de la verdad han comenzado a salir a la superficie, pintando un cuadro de una investigación que se convirtió en espiral, en algo que nadie esperaba. El episodio en cuestión comenzó, como muchos otros, con una pista vinculada a una leyenda local, un críptido conocido como el silbador nocturno. Los informes describían una figura alta y humanoide que se movía silenciosamente por los bosques del este de Kentucky, que solo aparecía de noche y emitía un inquietante silbido que parecía resonar en varias direcciones a la vez. Los testigos afirmaban que el ganado había desaparecido sin explicación y los avistamientos se concentraban en una zona tan remota que parecía casi aislada del resto del mundo. Para el equipo de Limes, este tipo de aislamiento solía ser ideal, un lugar donde las distracciones eran mínimas y la investigación podía desarrollarse sin interferencias. Sin embargo, llegar al lugar no fue tarea fácil. Según un miembro del equipo presente durante el rodaje, el viaje requirió horas de caminata por un terreno difícil, lejos de cualquier carretera establecida o pueblo cercano. La cobertura de telefonía móvil era casi inexistente y una vez dentro estaban prácticamente solos. Era el tipo de entorno que amplificaba cada sonido, cada movimiento, cada sombra, un escenario perfectamente adecuado para perseguir leyendas, pero también uno que podía convertirse rápidamente en peligroso si algo salía mal. Durante la fase inicial de exploración, antes incluso de que comenzara la investigación principal, el equipo empezó a detectar detalles que no encajaban con la descripción de un terreno virgen. Había signos de actividad humana reciente en lugares que deberían haber estado completamente abandonados. Las huellas de neumáticos atravesaban zonas que deberían haber sido inaccesibles,
y los escombros esparcidos sugerían que había habido gente viviendo o trabajando allí durante largos periodos de tiempo. No era solo la presencia humana lo que resultaba inquietante, sino su escala y organización. A medida que se adentraban en la zona, las pruebas se hacían más difíciles de ignorar. Encontraron tanques de propano, generadores portátiles, lonas y refugios improvisados suministros que indicaban algo más que una visita de paso. No se trataba de un campamento. Era algo más permanente, algo estructurado. Jeff, basándose en su amplia experiencia al aire libre, comentó que parecía que se estaba llevando a cabo algún tipo de operación en lo más profundo del bosque, lejos de cualquier supervisión. La constatación empezó a cambiar el tono de la investigación, convirtiendo la curiosidad en inquietud. Entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo. Ocultas entre la densa vegetación casi invisibles, a menos que se supiera exactamente dónde mirar el equipo, encontró estructuras que parecían ser áreas de contención improvisadas. Construidas con vallas metálicas y madera en bruto, estos recintos estaban claramente diseñados para albergar algo. Ya fueran personas o animales grandes, era imposible decirlo a primera vista. Lo que lo hacía aún más inquietante era el estado de las estructuras. Mostraban signos de uso reciente. En ese momento, el ambiente cambió por completo. Lo que había empezado como una búsqueda de un críptido ya no parecía una cacería de folclore. Parecía que se habían topado con algo real, algo potencialmente delictivo y posiblemente peligroso. Al parecer, Trapper, consciente de la gravedad de lo que habían encontrado, quería marcharse inmediatamente y ponerse en contacto con las autoridades, pero la producción, impulsada por el instinto de documentar, insistió en seguir recopilando imágenes al tiempo que notificaba la situación a las fuerzas de seguridad locales. Mientras el equipo seguía documentando el lugar, capturando imágenes y comentando lo que veían, se adentraron en el terreno circundante. Fue durante esta exploración prolongada cuando la investigación tomó su giro más oscuro. Aproximadamente a media milla de las estructuras de contención, en un barranco parcialmente oculto por la maleza, dos miembros del equipo observaron algo que no pertenecía al lugar. Wild Bill y Buck se habían acercado a una zona en la que el terreno descendía bruscamente, formando un barranco escarpado y sombrío. Desde arriba, algo llamó su atención, algo que parecía antinatural contra el suelo del bosque. Al bajar para investigar, se dieron cuenta rápidamente de lo que estaban viendo. Bajo capas de hojas y escombros yacían restos óseos inequívocamente humanos. La reacción fue inmediata, se interrumpió la búsqueda y se llamó al resto del equipo. Lo que momentos antes había sido un descubrimiento inquietante se había convertido ahora en una situación grave y urgente. El protocolo exigía que se avisara inmediatamente a las fuerzas del orden y se asegurara la zona, pero la lejanía del lugar lo complicaba todo. La oficina del sheriff más cercana estaba a más de una hora de distancia, y llegar hasta el propio lugar exigiría a los agentes más tiempo de caminata por el mismo terreno difícil. Mientras esperaban la llegada de las autoridades, el equipo recibió instrucciones de permanecer en el lugar y documentar lo que habían encontrado. Y mientras lo hacían, empezó a revelarse todo el alcance de la situación. Un examen más detallado del barranco descubrió más restos, al menos 3 individuos cada uno, en distintos estados de descomposición. La posición de los cuerpos sugería que no habían ido a parar allí por accidente. No se trataba de excursionistas perdidos ni de muertes naturales. Las pruebas apuntaban a una eliminación deliberada, posiblemente durante un largo periodo de tiempo. Lo que habían descubierto no solo era inquietante, sino espeluznante. La posibilidad de haber dado con un vertedero de víctimas potencialmente vinculado a cualquier operación que se hubiera estado llevando a cabo en el bosque lo cambió todo. El impacto emocional en el equipo fue inmediato y visible, y las cámaras lo captaron todo: la conmoción, la confusión, la creciente sensación de temor. Sin embargo, las cámaras no dejaron de grabar. Mientras esperaban a las fuerzas del orden, el equipo siguió documentando la escena, grabando primeros planos de los restos, comentando lo que veían y especulando sobre lo que podría haber ocurrido allí. Fue algo crudo, sin filtros, y profundamente inquietante.
Esas imágenes, más que ninguna otra cosa, se convertirían más tarde en la razón principal por la que nunca se permitió la emisión del episodio, porque lo que se había grabado ya no era entretenimiento. Era algo mucho más real, mucho más sensible y mucho más complejo desde el punto de vista ético que cualquier cosa que el programa hubiera intentado presentar. Y una vez cruzada esa línea, no había forma de dar marcha atrás. Mientras el equipo de Mountain Monsters esperaba a que las fuerzas del orden llegaran al lugar donde habían descubierto restos humanos, tuvieron un encuentro que hizo que la situación pasara de inquietante descubrimiento a auténtico peligro. Aproximadamente 40 minutos después de encontrar los restos, se dieron cuenta de que ya no estaban solos en la zona. Empezamos a oír motores de vehículos a lo lejos, lo cual era extraño, porque estábamos a kilómetros de cualquier carretera accesible para vehículos normales, explicó el miembro del equipo. Entonces oímos voces varias personas moviéndose por el bosque hacia nuestra ubicación. Trapper les dijo a todos que se quedaran quietos y permanecieran juntos. No teníamos ni idea de quién venía, ni de si estaban relacionados con lo que habíamos encontrado. El grupo que se acercaba resultó ser de individuos armados, al menos 6 hombres, que portaban rifles y pistolas vestidos con una mezcla de ropa de caza y equipo táctico. No eran agentes de la ley y no eran amistosos. Las cámaras captaron todo el enfrentamiento, incluido el momento en que los hombres armados salieron del bosque y se enfrentaron al equipo de Mountain Monsters. Exigieron saber qué hacíamos allí, quiénes éramos, y si habíamos llamado a alguien, reveló la fuente. Trapper intentó calmar la situación explicando que estábamos grabando un programa de televisión, pero a estos tipos no les interesaban las explicaciones. Vieron nuestro equipo de cámaras y eso les puso más agresivos, no menos. No querían testigos ni documentación de lo que estuvieran tramando. El enfrentamiento fue tenso y realmente peligroso. Los hombres armados registraron el equipo del equipo, revisaron algunas de las imágenes que habían captado y discutieron entre ellos qué hacer con la situación. Durante todo este calvario, al menos una cámara permaneció encendida oculta en las bolsas del equipo, captando audio y vídeo parcial de lo que estaba ocurriendo. Podíamos oírles hablar sobre si nos dejaban marchar, si destruían nuestro equipo, si nos retenían hasta que decidieran qué hacer, declaró el miembro de la tripulación. Había auténtico miedo de que no nos dejaran marchar, o algo peor. Tanto Wild Bill como Huckleberry llevan armas de fuego durante las investigaciones, pero les superaban ampliamente en número, y cualquier enfrentamiento habría sido desastroso. La situación se resolvió cuando uno de los hombres armados recibió una llamada telefónica presumiblemente de alguien superior de la organización a la que representaban y recibió instrucciones. Se dijo al equipo que se marchara inmediatamente, que se llevara su equipo y que no volviera nunca a esa zona ni revelara su ubicación. Lo que hace que el episodio Monstruos de Montaña Prohibidos sea especialmente inquietante no es solo lo que el equipo descubrió o la peligrosa confrontación que vivieron, sino las imágenes en sí, que captan un terror y un trauma genuinos que van mucho más allá de lo que se suele ver en la televisión de entretenimiento paranormal. Las imágenes sin editar de esa investigación muestran al equipo en estados de miedo y angustia que no son interpretativos, explicó un miembro del personal de producción que revisó el material. Se trata de hombres experimentados que trabajan al aire libre, personas que han estado en situaciones difíciles, pero en las imágenes se puede ver que están realmente asustados. No hay bromas ni bravuconadas, solo miedo real a no salir sanos y salvos de esa situación. El audio captado durante el enfrentamiento armado es especialmente inquietante. Se oye a los miembros del equipo intentando negociar con los hombres armados, suplicándoles que les dejen marchar y prometiéndoles que no revelarán lo que han encontrado. La desesperación en sus voces, el miedo genuino a la violencia o algo peor crea un contenido demasiado intenso para la audiencia típica del programa. Hay un momento en las imágenes en el que uno de los hombres armados dispara con su rifle mientras está de pie junto a Buck, que está en el suelo, reveló la fuente. Se puede oír a Buck diciendo: «Por favor, tenemos familia, nos iremos y nunca volveremos». Eso no es entretenimiento, es documentación de personas que temen por sus vidas. Las imágenes de los restos humanos también son demasiado gráficas para su difusión.
Aunque los documentales sobre crímenes a veces incluyen este tipo de imágenes con las advertencias y el contexto adecuados, Mountain Monsters es fundamentalmente un programa de entretenimiento dirigido a un público amplio. Las tomas detalladas de los restos óseos, las discusiones del equipo sobre las pruebas de traumatismo en los huesos y la documentación general de la escena se consideraron demasiado perturbadoras para el formato del programa. Además, las imágenes muestran a los miembros del equipo experimentando una angustia psicológica más allá de lo apropiado para la televisión de entretenimiento. Se puede ver a Huckleberry teniendo lo que parece ser un ataque de pánico durante el enfrentamiento. Wild Bill se derrumba emocionalmente tras la marcha de los hombres armados superado por el estrés de la situación. Estos momentos de auténtico trauma psicológico no son contenidos adecuados para un programa que pretende ser un entretenimiento centrado en la aventura. La cadena revisó las imágenes y reconoció inmediatamente que no podían emitirse de ninguna forma, explicó el empleado de producción. No se trataba de una cuestión de edición o de añadir contexto. La naturaleza fundamental de lo que se captó era demasiado intensa, demasiado real y demasiado traumática para presentarla como entretenimiento. Desde un punto de vista jurídico, las imágenes podían documentar pruebas relacionadas con delitos graves, incluidos varios homicidios, explicó un asesor jurídico familiarizado con el caso. Existen protocolos estrictos para la manipulación de tales pruebas, requisitos de cadena de custodia y prohibiciones de contaminar las escenas del crimen. El equipo de Mountain Monsters, aunque bien intencionado, había atravesado una escena del crimen activa, poniendo potencialmente en peligro las pruebas antes de que las fuerzas del orden pudieran asegurar e investigar adecuadamente la zona. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que acudieron al lugar expresaron su frustración por el hecho de que la zona hubiera sido alterada antes de que ellos llegaran. Aunque el equipo había intentado preservar la escena una vez que se dieron cuenta de lo que habían encontrado, el simple hecho de estar presentes y filmar había comprometido potencialmente las pruebas forenses. La difusión de imágenes de esa escena podría complicar aún más el enjuiciamiento de cualquier delito descubierto a través de la investigación del lugar. Hubo discusiones sobre si la productora podría ser considerada responsable por interferir en una investigación criminal o por comprometer pruebas, continuó el consultor. Aunque finalmente no se presentaron cargos, los riesgos jurídicos de la emisión de las imágenes eran considerables. Si los abogados de la defensa podían alegar que las pruebas estaban contaminadas por la presencia del equipo de televisión, ello podía repercutir en los enjuiciamientos. Las cuestiones éticas eran igualmente complejas. Los restos humanos descubiertos representaban potencialmente a víctimas de la violencia cuyas familias merecían ser notificadas y cerradas a través de los canales adecuados, no a través de la televisión de entretenimiento. Difundir imágenes de esos restos sin el consentimiento de las familias, sin el contexto adecuado, y como parte de un programa de caza de críptidos sería profundamente irrespetuoso. La productora tenía una responsabilidad con las familias de las víctimas potenciales, declaró el consultor. Esas familias merecen conocer la muerte de sus seres queridos a través de los servicios de atención a las víctimas de las fuerzas del orden, no viendo un programa de televisión por cable. La emisión de las imágenes habría sido éticamente indefendible. Además, el enfrentamiento armado planteó dudas sobre si la emisión de las imágenes pondría en peligro al equipo. Si la organización criminal con la que se habían enfrentado reconocía el lugar o se sentía descubierta, podía haber represalias contra los miembros del equipo. Las amenazas proferidas durante el enfrentamiento fueron tomadas en serio por los asesores de seguridad. The Travel Channel se enfrentó a una situación sin precedentes con las imágenes prohibidas de Mountain Monsters, un material demasiado problemático para emitirlo, pero también demasiado delicado para simplemente archivarlo. En última instancia se tomó la decisión de ir más allá de la prohibición del episodio y destruir las imágenes por completo, una acción poco habitual en la producción televisiva. Las cadenas casi nunca destruyen las imágenes por completo, explicó una persona del sector familiarizada con el proceso de toma de decisiones.
Normalmente los contenidos prohibidos o archivados se archivan con estrictos controles de acceso, pero en este caso se tomó la decisión de que las imágenes representaban tal responsabilidad y tal riesgo para la seguridad que era necesario destruirlas permanentemente. La orden de destrucción procedía de las más altas instancias de Discovery Inc., la empresa matriz de Travel Channel. Los asesores jurídicos aconsejaron que el mantenimiento de las imágenes creaba riesgos de responsabilidad continua, ya que podrían ser citadas en procesos penales, podrían filtrarse a pesar de las medidas de seguridad, o podría accederse a ellas a través de procesos de descubrimiento legal en litigios civiles. El razonamiento era que mientras las imágenes existieran representaban un riesgo. La información privilegiada explicada el riesgo de complicaciones legales. Si se citaba a declarar o se filtraba el riesgo para los miembros del equipo si la organización criminal descubría que existía y quería destruirla el riesgo de violaciones éticas, si alguna vez se divulgaba, lo más seguro era la destrucción completa con documentación que demostrara que la filmación ya no existía. El proceso de destrucción se llevó a cabo sistemáticamente. Todas las grabaciones originales de las cámaras se desmagnetizaron o destruyeron físicamente. Los discos duros que contenían copias se destruyeron siguiendo los protocolos estándar de destrucción de datos del Departamento de Defensa. Las copias de seguridad en la nube se eliminaron y sobrescribieron. Se contabilizaron y destruyeron todas las copias que tenían la productora La Cadena o las instalaciones de postproducción. Trajeron a especialistas en seguridad de datos para asegurarse de que no quedaba nada, continuó la fuente. Se trató con la seriedad de la destrucción de información clasificada. A cada paso había documentación que demostraba que determinados archivos se habían destruido de forma permanente y no podían recuperarse. Sin embargo, la destrucción no podía dar cuenta de las copias personales que los miembros del equipo o del equipo pudieran haber conservado. Como parte del proceso de destrucción, todo el personal que había estado presente durante el rodaje o que había tenido acceso a las imágenes tuvo que firmar declaraciones juradas en las que afirmaban que no tenían copias y que no intentarían reproducir o discutir el contenido públicamente. A todo el mundo se le dijo explícitamente que cualquier intento de retener, copiar o filtrar las imágenes daría lugar a acciones legales inmediatas, declaró la fuente. El episodio de los monstruos de las montañas prohibidas tuvo un impacto psicológico y profesional duradero en todos los implicados que se extendió mucho más allá de las consecuencias inmediatas de la investigación. Los miembros del equipo y el personal que vivieron los acontecimientos y fueron testigos de lo que se captó en cámara, lucharon contra un trauma que afectó a su trabajo y a su vida personal. Varios miembros del equipo abandonaron Mountain Monsters tras ese incidente, según reveló una fuente cercana a la producción. Decidieron que ningún programa de televisión merecía la pena por lo que habían pasado encontrando cadáveres, enfrentándose a delincuentes armados, temiendo de verdad por sus vidas. Algunos dejaron la industria por completo, encontrando otras carreras en las que se sentían más seguros. Los propios miembros del equipo de Ames quedaron profundamente afectados. Trapper, que dirigió el equipo hasta su muerte en 2019, al parecer se sentía culpable por la decisión de seguir investigando después de que las señales de advertencia iniciales sugirieran que la zona era peligrosa. Se sentía responsable de haber puesto a su equipo en una situación que podría haber provocado daños graves o la muerte. Trapper habló con sus allegados sobre la sensación de haber fallado en su responsabilidad de mantener a salvo al equipo. La fuente explicó que él era el líder y que sentía que debería haber reconocido el peligro antes y haber sacado a todo el mundo antes de que las cosas se intensificaran. Eso le pesaba. Wild Bill y Huckleberry, que vivieron momentos especialmente intensos durante el incidente, lucharon contra las secuelas psicológicas. Ambos experimentaron síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático, pesadillas, hipervigilancia, dificultad para regresar a lugares remotos para rodar. Buscaron asesoramiento, pero descubrieron que la terapia tradicional no era del todo útil porque no podían hablar plenamente de lo que había sucedido debido a los acuerdos de confidencialidad. ¿Cómo se procesa un trauma cuando no se puede hablar de él?, preguntó la fuente. Estaban obligados por acuerdos legales a no hablar de los detalles de lo sucedido, lo que dificultó la obtención de ayuda psicológica adecuada. Tuvieron que superarlo manteniendo el secreto sobre los hechos reales.
El incidente también cambió la forma de actuar de Mountain Monsters en adelante. La productora puso en marcha nuevos protocolos de seguridad que exigían una exploración avanzada más exhaustiva de las localizaciones. La comprobación de los antecedentes de las zonas para identificar posibles actividades delictivas o peligros y la presencia de personal de seguridad durante las investigaciones en zonas especialmente remotas. El episodio prohibido sirvió como llamada de atención sobre el hecho de que sus aventuras en lugares remotos de los Apalaches no siempre eran seguras, explicó la fuente. En las zonas aisladas existen peligros reales no por los críptidos, sino por los delincuentes que utilizan ese aislamiento para actividades ilegales. El equipo se volvió más cauto y más dispuesto a abortar las investigaciones cuando las cosas no iban bien. Tras el descubrimiento del equipo de Mountain Monsters y su informe a las autoridades, se inició una importante investigación policial sobre el lugar, los restos humanos y la actividad delictiva que parecía estar operando en ese remoto bosque de Kentucky. Los resultados de la investigación revelaron el alcance de lo que el equipo había descubierto sin saberlo. Las fuerzas del orden descubrieron que la zona estaba siendo utilizada por una organización delictiva dedicada al tráfico y la producción de drogas, según reveló una fuente conocedora de la investigación. Las estructuras que el equipo encontró formaban parte de una operación de producción y distribución de metanfetamina que llevaba años operando en ese remoto lugar. El aislamiento lo convertía en un lugar ideal para la actividad ilegal, ya que las fuerzas del orden rara vez se adentraban en un terreno tan difícil. Los restos humanos descubiertos por el equipo estaban relacionados con la operación delictiva. Aunque nunca se hicieron públicos todos los detalles debido a las investigaciones y procesamientos en curso, las fuentes indican que se trataba de personas que habían estado implicadas en la organización, ya fueran miembros que se habían convertido en pasivos informadores o personas que se habían cruzado en su camino y fueron asesinadas como advertencia para los demás. No se trataba de un vertedero de asesinos en serie, explicó la fuente. Eran asesinatos selectivos relacionados con el crimen organizado. Los individuos que se enfrentaron al equipo de Mountain Monsters eran miembros de bajo nivel de esta organización que protegían su territorio y su operación de ser descubiertos. En la operación policial que siguió, participaron múltiples organismos, entre ellos la DEA, el FBI y la Policía Estatal. La investigación condujo a numerosas detenciones, al desmantelamiento de la operación de narcotráfico y a la recuperación e identificación de otros restos del lugar. El descubrimiento accidental del equipo de los Mountain Monsters había puesto al descubierto una importante operación delictiva que llevaba años operando sin ser detectada. Irónicamente, la investigación del equipo sobre los críptidos tuvo resultados positivos en el mundo real, señaló la fuente. Las familias pudieron enterarse de la desaparición de sus seres queridos, se puso fin a una peligrosa operación criminal, y la zona se volvió más segura, pero nada de eso pudo reconocerse públicamente debido a lo delicado de las investigaciones y a la necesidad de proteger al equipo de represalias. Los procesos penales derivados de la investigación exigían una estricta confidencialidad sobre cómo se descubrió inicialmente la ubicación. Las fuerzas del orden se esforzaron por establecer una causa probable para su investigación que no se basara en las imágenes de Mountain Monsters, evitando complicaciones sobre las órdenes judiciales, la admisibilidad de las pruebas y la implicación de civiles en el descubrimiento. Los fiscales querían mantener la conexión con Mountain Monsters fuera de los procedimientos judiciales, explicó la fuente. Los abogados defensores podrían haber impugnado las pruebas destacando que un equipo de televisión había contaminado la escena antes de la investigación adecuada de las fuerzas del orden. El episodio de Mountain Monsters prohibido y destruido es un duro recordatorio de los peligros potenciales y las complejidades éticas inherentes a la telerrealidad, en particular, a los programas que envían a personas a entornos remotos, no controlados, en busca de contenidos de entretenimiento. Este incidente pone de manifiesto que la telerrealidad no siempre está controlada ni es segura, explicó un analista de la industria televisiva. Cuando envías a equipos a lugares aislados realmente remotos, estás jugando a los dados sobre lo que pueden encontrarse. La mayoría de las veces no hay incidentes, pero a veces se tropieza con peligros reales, actividades delictivas, riesgos medioambientales, situaciones que las productoras no están preparadas para manejar con seguridad. El caso de Mountain Monsters
ilustra cómo la búsqueda de contenidos atractivos puede llevar a las producciones a situaciones realmente peligrosas. La presión por encontrar lugares espectaculares e investigar informes misteriosos puede prevalecer sobre la precaución y la evaluación adecuada de los riesgos, poniendo en peligro a los actores y al equipo. Existe una tensión inherente entre la seguridad y la producción de contenidos atractivos. Según el analista, las investigaciones seguras y controladas no hacen una televisión emocionante, pero adentrarse en zonas verdaderamente remotas y no exploradas significa aceptar riesgos que a veces se manifiestan de formas que van mucho más allá de lo que nadie había previsto. El incidente también plantea cuestiones sobre la responsabilidad y el deber de diligencia. Cuando las empresas de producción envían a personas a situaciones potencialmente peligrosas con el fin de crear entretenimiento, ¿qué obligaciones tienen para garantizar la seguridad? Cuando esas personas se encuentran con un peligro real, ¿quién es responsable? El equipo de Mountain Monsters no estaba preparado para lo que se encontraron, porque ¿cómo podrían estarlo?, señaló el analista. Son cazadores de críptidos. No están entrenados para descubrir escenas del crimen o enfrentarse a delincuentes armados. Sin embargo, la naturaleza de su programa requiere ir a lugares remotos donde tales encuentros son posibles. La productora tenía la obligación de prepararse mejor para tales contingencias. Para los seguidores de Monstruos de la Montaña y programas similares, el episodio de la banda sirve como aleccionador baño de realidad sobre lo que están viendo. Las aventuras son reales, los lugares son verdaderamente remotos, y los peligros van más allá del entretenimiento guionizado. La experiencia del equipo encontrando restos humanos y enfrentándose a criminales armados representa el peor escenario de la telerrealidad cruzándose con peligros del mundo real. Los espectadores olvidan a veces que lo que están viendo implica a personas reales en lugares reales que se enfrentan a riesgos reales, afirma el analista. El equipo de Mountain Monsters son artistas, pero también son personas reales que se adentran de verdad en estas zonas remotas, y a veces lo que encuentran es mucho más peligroso que cualquier criatura legendaria. El legado duradero es el recordatorio de que algunos descubrimientos son demasiado serios para la televisión de entretenimiento. Monstruos de la Montaña se ha forjado su reputación gracias a sus espectaculares encuentros con criaturas, sus elaboradas trampas y la intrépida búsqueda de críptidos de los Apalaches por parte del equipo de Ames. Durante años los telespectadores han visto a Trapper Wild Bill, Jeff Huckleberry Willie y Buck aventurarse en oscuras hondonadas y montañas remotas, y salir siempre con historias pruebas y situaciones peligrosas que hacen que la televisión sea muy atractiva. La serie ha ido más allá de los límites, ha investigado lugares peligrosos y ha documentado fenómenos que desdibujan la línea entre el folclore y la realidad. Pero hay un episodio que cruzó la línea, una investigación tan violenta, tan genuinamente aterradora y tan peligrosa, que se filmó, se revisó y luego se prohibió permanentemente su emisión. No fue una decisión tomada a la ligera o por efecto dramático. Según fuentes cercanas a la producción, los ejecutivos de la cadena, los equipos legales e incluso los propios miembros del reparto estuvieron de acuerdo en que lo ocurrido durante esta investigación era demasiado perturbador, demasiado real y demasiado potencialmente traumático para su emisión pública. El episodio prohibido implicaba una investigación en una remota sección de Virginia Occidental, una zona con una oscura historia de violencia y perturbadoras leyendas locales. El equipo acudió esperando lo de siempre, algún testimonio local que pudiera ser prueba de la presencia de un críptido, posiblemente un dramático encuentro nocturno. Lo que obtuvieron en cambio fue un ataque coordinado y sostenido por parte de algo que demostraba una clara inteligencia, intenciones maliciosas y capacidades que iban mucho más allá de todo lo que habían experimentado antes. Varios miembros del equipo resultaron heridos físicamente durante el incidente y el equipo quedó destruido. El trauma psicológico fue tan grave que 2 miembros del equipo abandonaron inmediatamente después del rodaje y se negaron a volver a trabajar en Mountain Monsters. Lo que ocurrió durante el episodio prohibido de Mountain Monsters representa todo lo que puede salir mal cuando las actividades de entretenimiento se adentran en un terreno realmente peligroso, cuando la búsqueda de una televisión atractiva prevalece sobre las consideraciones de seguridad
y cuando algo en la oscuridad se defiende de quienes se inmiscuyen en sus dominios. Esta es la historia del episodio que prohibieron para siempre y del ataque que cambió Mountain Monsters para siempre. La investigación del episodio prohibido tuvo lugar en una remota hondonada del sur de Virginia Occidental, una zona que los lugareños habían advertido al equipo de producción que no visitara. El lugar tenía un historial documentado de violencia, desapariciones y fenómenos que iban más allá de los típicos informes sobre críptidos hacia algo más oscuro y malévolo. No era como nuestras investigaciones habituales, reveló un antiguo miembro del equipo. La mayoría de los lugares que investigamos tienen leyendas, historias, tal vez algunos avistamientos. Este lugar tenía un recuento de cadáveres. La gente había muerto allí no por accidentes o causas naturales, sino por una violencia que nunca llegó a explicarse del todo. Los lugareños no se acercaban por la noche y varios nos advirtieron explícitamente de que no filmáramos allí. La historia de la zona incluía múltiples desapariciones sin resolver desde hacía décadas. Los cazadores que se aventuraban por la hondonada habían desaparecido sin dejar rastro. Los excursionistas habían informado de que les perseguía algo que no podían ver con claridad, pero que demostraba una persecución coordinada. Un caso especialmente inquietante fue el de un hombre que salió del bosque tras 3 días desaparecido, completamente traumatizado y negándose a hablar de lo que se había encontrado. El folclore local describía la hondonada como maldita, habitada por algo anterior a la colonización europea. Fuentes nativas americanas indicaron que la zona se había evitado durante mucho tiempo por considerarse un lugar donde moraban espíritus malévolos. Varios residentes ancianos dijeron al equipo de producción que filmar allí era irrespetuoso y peligroso, que algunos lugares debían dejarse en paz. Las banderas rojas estaban por todas partes, continuó el miembro del equipo. Expertos en actividades al aire libre nos dicen que no vayamos documentación histórica de violencia y desapariciones, una palpable sensación de maldad en el lugar. Pero eso es exactamente lo que hace que la televisión sea atractiva, el lugar prohibido, la investigación peligrosa. La producción decidió que el potencial de las imágenes dramáticas era mayor que las advertencias. El equipo llegó a última hora de la tarde y planeó una investigación nocturna. La caminata de aproximación les llevó a un terreno aislado lejos de carreteras o rutas de evacuación fáciles. No había señal de telefonía móvil y la comunicación con el campamento base dependía de los equipos de radio. Estaban comprometidos con el lugar con una capacidad limitada para retirarse rápidamente si algo salía mal. Desde el momento en que el equipo de investigación entró en la hondonada, hubo señales de advertencia de que algo iba fundamentalmente mal en el lugar. Señales que en retrospectiva deberían haber provocado una retirada inmediata, pero que se racionalizaron o ignoraron en aras de la continuación de la investigación. Los animales estaban completamente en silencio. Wild Bill describió más tarde en una rara entrevista sobre el incidente: cualquiera que haya pasado tiempo en los bosques de los Apalaches sabe que siempre hay sonido, pájaros, insectos, crujidos en la maleza. Este lugar estaba en completo silencio en el momento en que entramos. Es el aviso de la naturaleza de que hay un depredador. Deberíamos habernos dado la vuelta en ese momento. Los perros del equipo que a menudo les acompañaban en las investigaciones se negaron a entrar en la hondonada. Plantaron las patas en el límite, gimiendo y tirando hacia atrás a pesar de las órdenes y los ánimos. Este comportamiento era muy inusual. Se trataba de perros de caza experimentados y adiestrados para perseguir la caza en cualquier terreno, pero se negaron rotundamente a seguir adelante. Los equipos empezaron a funcionar mal, nada más entrar en el lugar. Las cámaras se quedaban sin batería, a pesar de estar totalmente cargadas. Las unidades GPS mostraban posiciones incorrectas o fallaban por completo. Las brújulas giraban de forma errática, incapaces de establecer direcciones coherentes. La comunicación por radio con el campamento base se volvió esporádica y se llenó de estática y extrañas interferencias. Estábamos experimentando dificultades técnicas a un nivel que nunca antes habíamos encontrado, explicó Jeff Headley. Todos los equipos electrónicos se comportaban de forma anómala. En cualquier otro contexto habríamos abortado la investigación, pero teníamos expectativas en la red, un calendario de producción, un equipo reunido.
La presión para continuar a pesar de las señales de alarma era intensa. La propia atmósfera era opresiva. Varios miembros del equipo describieron por separado sensaciones de ser observados de hostilidad en el entorno de temor, sin un origen obvio. La temperatura descendió notablemente a medida que se adentraban en la hondonada, a pesar de que las condiciones meteorológicas no permitían un cambio tan rápido. Lo más inquietante fueron las marcas que descubrieron símbolos tallados en los árboles, disposiciones de piedras y huesos que parecían deliberadas y recientes. No eran artefactos históricos ni formaciones naturales. Algo las había creado recientemente, posiblemente en respuesta a la presencia del equipo. Los símbolos no coincidían con ningún patrón cultural o relacionado con criptidos conocido, lo que sugería una inteligencia que operaba fuera de los marcos familiares. A pesar de todas estas advertencias, la investigación continuó. El asalto inicial se produjo aproximadamente a los 45 minutos de la investigación nocturna, pillando al equipo completamente desprevenido por su repentina violencia y naturaleza coordinada. Lo que ocurrió en esos aterradores minutos dejó claro que no se trataba de un simple animal o de una criatura natural mal identificada. Estábamos instalando el equipo cerca de un claro cuando empezaron a golpearnos rocas, relató Huckleberry. No eran rocas que caían al azar, sino rocas lanzadas desde múltiples direcciones simultáneamente. Piedras del tamaño de una pelota de béisbol, con fuerza suficiente para herir. Una golpeó a Buck en el hombro y le hizo caer de rodillas. Otra destrozó una cámara destruyéndola por completo. El lanzamiento de rocas continuó durante varios minutos procedentes de posiciones en el bosque circundante que el equipo no pudo identificar visualmente, ni siquiera con el equipo de visión nocturna. La coordinación era inconfundible. Las rocas procedían de distintos ángulos simultáneamente, lo que sugería que varios atacantes trabajaban juntos. Cuando el equipo intentó retirarse hacia su punto de entrada, los ataques se intensificaron. Grandes ramas cayeron de los árboles por encima de ellos, fallando por centímetros. Algo enorme se movía a través de la maleza paralela a su camino, siguiendo su ritmo visible solo como movimiento perturbador, y los sonidos de la vegetación siendo empujada a un lado por algo de tamaño considerable. Las imágenes térmicas capturaron firmas de calor durante esta fase, reveló un miembro de la tripulación que revisó las imágenes. Múltiples firmas grandes posicionadas de una manera que sugería que el equipo estaba siendo rodeado. Las firmas se movían con determinación y coordinación. No se trataba de un comportamiento animal aleatorio, sino táctico. Wild Bill sacó su arma de fuego durante esta fase, la única vez en la historia de la serie que un miembro del equipo ha sacado un arma en auténtica defensa propia, y no por precaución. El hecho de que un hombre tan experimentado e intrépido como Wild Bill sintiera la necesidad de armarse indica la gravedad de la amenaza que estaban sufriendo. La primera fase de ataque terminó tan bruscamente como empezó. El lanzamiento de piedras cesó, el movimiento en el bosque cesó, y se hizo un silencio espeluznante. El equipo se reagrupó. Evaluó las lesiones, la de Buck en el hombro era grave y varios otros tenían cortes y contusiones leves por haber estado a punto de chocar. La decisión racional habría sido evacuar inmediatamente, pero tras debatirlo y recibir presiones de producción, decidieron seguir documentando creyendo que lo peor ya había pasado. Se equivocaron trágicamente. Lo que empezó como una situación aterradora pero manejable, se convirtió en un asalto sostenido y aterrador que duró horas y convenció al equipo de que estaban luchando por sus vidas. La segunda fase del ataque demostró una inteligencia y una persistencia que superaban cualquier cosa atribuible a animales o fenómenos naturales conocidos. Alrededor del 1:30 de la mañana se desató el infierno, describió Jeff. Estábamos intentando llegar a nuestros vehículos cuando nos dimos cuenta de que estábamos completamente rodeados. En todas las direcciones en las que intentábamos movernos, nos encontrábamos con barreras, árboles caídos que no habían estado allí cuando entramos, o veíamos movimiento, y oíamos sonidos que indicaban que algo bloqueaba nuestro camino. El equipo se encontró atrapado en una parte de la hondonada sin poder avanzar ni retroceder. Los ataques se volvieron más agresivos y variados.
Además de objetos arrojados, experimentaron lo que solo podían describir como cargas algo grande, que se precipitaba hacia su posición a través de la oscuridad, deteniéndose justo antes de entrar en contacto, como si pusiera a prueba sus defensas o les aterrorizara deliberadamente. Las vocalizaciones fueron quizá las más inquietantes. Del bosque circundante procedían sonidos que los testigos describieron como algo distinto a todo lo que habían oído antes. Ni animal ni humano, sino algo que parecía diseñado para inspirar miedo. Gritos, rugidos, y lo que sonaba inquietantemente como la imitación de voces humanas pidiendo ayuda desde la oscuridad. En un momento dado oímos lo que parecía ser Trapper pidiendo ayuda desde el bosque. Willy relató con la voz aún temblorosa años después, pero Trapper estaba de pie junto a mí. Algo imitaba su voz, nos llamaba, intentaba atraernos hacia el bosque. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos tratando con inteligencia algo que intentaba activamente separarnos y eliminarnos. El equipo seguía fallando de forma catastrófica. Las linternas se apagaron. A pesar de llevar pilas nuevas, el equipo fotográfico no funcionó correctamente, y lo más grave, la comunicación por radio con el campamento base falló por completo, lo que les dejó aislados, sin posibilidad de pedir ayuda o evacuación. El asalto continuó durante aproximadamente 3 horas y media, durante las cuales el equipo permaneció acurrucado defendiendo su posición, experimentando oleada tras oleada de ataques que parecían diseñados para quebrar su cohesión y voluntad. Varios miembros del equipo lo describieron posteriormente como la experiencia más aterradora de sus vidas, convencidos de que no sobrevivirían hasta el amanecer. El ataque sostenido provocó múltiples heridas entre los miembros del equipo y la tripulación, algunas lo bastante graves como para requerir atención médica inmediata y hospitalización. El coste físico del episodio prohibido fue mucho mayor que los pequeños golpes y magulladuras típicos de la investigación al aire libre. La lesión en el hombro de Buck provocada por el lanzamiento inicial de rocas resultó ser más grave de lo que se pensó en un principio. Lo que parecía un fuerte hematoma era en realidad una fractura de clavícula, una lesión lo bastante dolorosa como para que Buck luchara por continuar, pero que la adrenalina y el shock enmascararon temporalmente. Requirió cirugía y meses de recuperación con efectos persistentes que aún le causan dolor. Huckleberry sufrió una grave lesión de tobillo cuando el equipo intentaba sortear un terreno accidentado mientras huía. Se metió en una depresión oculta por la vegetación y cayó con fuerza torciéndose gravemente los tobillos. La lesión dificultó la evacuación. Huckleberry necesitó ayuda para caminar, lo que ralentizó la capacidad de todo el grupo para escapar de la hondonada. Un operador de cámara sufrió una herida en la cabeza cuando una roca lanzada golpeó su casco. Aunque el casco evitó lesiones catastróficas, sufrió una conmoción cerebral y experimentó confusión y desorientación que dificultaron aún más la evacuación de emergencia. La evaluación médica posterior confirmó una conmoción cerebral moderada que requería semanas de recuperación y reposo cognitivo. Las lesiones eran reales y graves. Un médico de producción reveló que no se trataba de un drama escenificado ni de rasguños menores exagerados para la televisión. Se trataba de emergencias médicas legítimas ocurridas en un lugar remoto con acceso limitado a la atención médica y sin una ruta de evacuación fácil. Wild Bill sufrió lo que describió como un ataque de pánico o un episodio cardíaco durante los momentos más intensos del asalto, experimentando dolor en el pecho y dificultad para respirar lo suficientemente graves como para hacer temer problemas cardíacos. Aunque la evaluación médica posterior no mostró daños cardíacos, el incidente puso de manifiesto el extremo estrés fisiológico que estaba experimentando el equipo. Varios miembros del equipo experimentaron un shock psicológico durante el incidente y después de él. Los síntomas incluían temblores, dificultad para hablar con coherencia, agobio emocional y estados disociativos en los que parecían desconectados de su entorno. Estas respuestas de estrés indicaban un trauma que iba más allá del típico susto o sorpresa. Las emergencias médicas crearon una situación crítica. El equipo necesitaba evacuar inmediatamente para llevar a los miembros heridos a una atención médica adecuada, pero hacerlo requería navegar de vuelta a través de un terreno en el que estaban siendo atacados activamente en la oscuridad y con una movilidad comprometida debido a las heridas. Se tomó la decisión de intentar una retirada de combate hacia sus vehículos
en lugar de esperar a que amaneciera. La huida del equipo de la hondonada se convirtió en una prueba aterradora que puso a prueba sus habilidades de supervivencia, su cohesión como grupo y su capacidad para funcionar bajo una coacción extrema. Lo que debería haber sido una caminata de 30 minutos de vuelta a los vehículos duró casi 3 horas de lucha desesperada por terreno hostil mientras sufrían ataques intermitentes. Nos movimos como un grupo apretado, nadie, a más de un brazo de distancia de los demás, describió Jeff. Teníamos a Huckleberry en el medio debido a su tobillo apoyándolo entre 2 personas. Buck sufría mucho, pero se negó a ralentizarnos. Cada pocos minutos nos deteníamos, escuchábamos, evaluábamos si nos seguían o si estaban a punto de atacarnos de nuevo. La ruta de vuelta a sus vehículos se había alterado fundamentalmente con respecto a su camino de entrada. Árboles y grandes ramas bloqueaban senderos antes despejados. Las zonas por las que habían caminado sin problemas horas antes eran ahora intransitables, lo que obligaba a dar rodeos que prolongaban su exposición al peligro. Algunos miembros del equipo creen que estos obstáculos se crearon deliberadamente para desorientarlos y prolongar su estancia en la hondonada. Los ataques continuaron durante la huida, aunque menos intensos que antes. La presión psicológica de saber que algo les seguía a la espera de atacar era tan difícil como los obstáculos físicos. Hubo un momento más o menos a mitad de camino en que oímos algo enorme que se movía por el bosque delante de nosotros, bloqueando nuestro camino, recordó Wild Bill. Nos detuvimos, debatimos si intentar rodearlo o abrirnos paso. Los sonidos que hacía ramas que se rompían, pisadas fuertes, indicaban algo enorme. Al final, optamos por dar un rodeo, lo que añadió 30 minutos a nuestra huida. La comunicación por radio con el campamento base se restableció esporádicamente a medida que se acercaban al borde de la hondonada, lo suficiente para transmitir que necesitaban asistencia médica junto a los vehículos. El personal de producción del campamento base, al oír las voces de pánico y heridas del equipo, se puso inmediatamente en contacto con los servicios de emergencia. El tramo final de la huida se produjo casi al amanecer, lo que alivió un poco el terror de la oscuridad total, pero también reveló el estado físico del equipo, agotados, heridos, sucios por las caídas y los forcejeos entre la maleza y psicológicamente destrozados. En cuanto llegaron a los vehículos y al perímetro de la hondonada, varios miembros del equipo se desplomaron por agotamiento físico y emocional. Las secuelas inmediatas del episodio prohibido revelaron el verdadero alcance del trauma y los daños que había causado la investigación. Varios miembros del equipo tuvieron que ser hospitalizados, otros sufrieron crisis psicológicas, y el incidente provocó dimisiones que afectaron significativamente a la producción de Mountain Monster en adelante. Los servicios médicos de urgencia esperaban en los vehículos y empezaron inmediatamente a evaluar las lesiones. Buck y Huckleberry fueron trasladados en ambulancia al hospital más cercano para ser tratados de su fractura y lesión de tobillo, respectivamente. El operador de cámara, conmocionado, también fue hospitalizado para observación y evaluación neurológica. A las 48 horas del incidente, 2 miembros del equipo presentaron su dimisión inmediata, negándose a trabajar un día más en Mountain Monsters, independientemente de las obligaciones contractuales o las consecuencias profesionales. Uno de ellos era el operador de cámara, que había sufrido una conmoción cerebral, y el otro era un técnico de sonido que había vivido el asalto en primera persona y había decidido que no merecía la pena repetir esa experiencia. Habían terminado, habían abandonado por completo el programa. Un coordinador de producción reveló que ningún tipo de persuasión o incentivo económico podría convencerles de que volvieran. Describieron la experiencia como una auténtica amenaza para la vida. Dijeron que se habían sentido seguros de que iban a morir en ese hueco. No se puede discutir con alguien para sacarle de ese tipo de trauma. Otros miembros de la tripulación que permanecieron en el programa exigieron cambios sustanciales en los protocolos de seguridad. Insistieron en la presencia de seguridad armada durante todas las investigaciones nocturnas, planes de evacuación de emergencia para cada lugar, equipos de comunicación por satélite que funcionaran independientemente del terreno y personal médico in situ, en lugar de en el campamento base. Algunas de estas exigencias se cumplieron, otras se consideraron poco prácticas o demasiado caras.
Los propios miembros del reparto pasaron por diversos procesos para superar el trauma. Algunos buscaron ayuda psicológica por estrés postraumático, otros interiorizaron la experiencia y se negaron a hablar de ella. La dinámica del equipo cambió. Había menos bromas, menos bravuconadas, un trasfondo de auténtica cautela que no había existido antes. Según un miembro del equipo que trabajó tanto antes como después del episodio prohibido, se notaba el cambio en ellos durante los rodajes posteriores. Eran más serios, más cuidadosos, más rápidos a la hora de decidir abandonar un lugar si no les parecía correcto. La experiencia les había enseñado que los peligros podían ser reales, que su seguridad no estaba garantizada, y alteró fundamentalmente su forma de abordar las investigaciones. Lo más importante es que el incidente creó una brecha entre la productora y el reparto en cuanto a la prioridad de la seguridad. El reparto consideró que la producción les había empujado a continuar, a pesar de las señales de advertencia que había dado prioridad al metraje sobre el bienestar. La producción consideró que el reparto debería haber ejercido su propio juicio para detenerse antes. Esta tensión nunca se resolvió del todo. La decisión de prohibir definitivamente la emisión del episodio no se tomó de forma impulsiva ni con fines publicitarios. Según fuentes implicadas en el proceso de toma de decisiones, confluyeron múltiples factores que hicieron imposible la emisión del metraje desde los puntos de vista legal, ético y práctico. Las imágenes en bruto fueron revisadas por el departamento jurídico de la cadena, por ejecutivos, por personal de normas y prácticas, y por los abogados de la productora, según explicó un abogado especializado en el mundo del espectáculo, familiarizado con el caso. Lo que vieron fue realmente perturbador: miembros del reparto en apuros reales, lesiones reales, que se producían ante las cámaras, terror genuino, que iba más allá del entretenimiento y se convertía en algo que resultaba explotador para su difusión. Las preocupaciones legales se centraron en la responsabilidad y el deber de diligencia. Las imágenes mostraban claramente que se ignoraron las señales de advertencia, que la investigación continuó a pesar de los peligros evidentes y que el personal de producción había alentado la continuación en lugar de la evacuación. La difusión de estas imágenes podría exponer a la cadena a reclamaciones de responsabilidad, en particular por parte de heridos, y podría demostrar negligencia en el deber de diligencia hacia el reparto y el equipo. Las imágenes también contenían elementos que violaban las normas de emisión en cuanto a violencia e intensidad. Sufrimiento humano genuino, lesiones reales, personas que gritan aterrorizadas creyendo que pueden morir. No son contenidos de entretenimiento apropiados especialmente para un programa con una amplia audiencia, incluido el público más joven. Hay una diferencia entre la televisión dramatizada y las imágenes documentales de un trauma real. Un ejecutivo de la cadena explicó que Mountain Monsters es un programa de entretenimiento, no periodismo documental. No podemos emitir imágenes que crucen la línea de la documentación en tiempo real de personas heridas y aterrorizadas. Eso no es lo que buscan nuestros telespectadores y no es éticamente defendible como entretenimiento. También influyeron consideraciones relacionadas con los seguros. Los proveedores de seguros de la cadena revisaron las imágenes e indicaron que su emisión podría complicar las reclamaciones relacionadas con las lesiones sufridas, podría interpretarse como un reconocimiento de negligencia y podría afectar a la asegurabilidad futura de la producción. Además, varios miembros del reparto pidieron explícitamente que no se emitiera el episodio. Consideraban que las imágenes eran demasiado personales, demasiado crudas, demasiado reveladoras de traumas genuinos que no querían que se emitieran. Sus deseos tuvieron peso en el proceso de toma de decisiones. En última instancia, todos los que revisaron las imágenes estuvieron de acuerdo en que no debían emitirse. La fuente continuó diciendo que no se trataba de entretenimiento, sino de documentación de un desastre, de una producción que perdió el control de una situación y puso a la gente en verdadero peligro. Emitirlas no serviría para nada, salvo para causar sensación, y podría perjudicar a personas que ya habían sufrido suficiente daño. El episodio prohibido de los monstruos de las montañas tuvo repercusiones duraderas que se extendieron mucho más allá de las secuelas inmediatas, cambiando fundamentalmente la forma en que funcionaba el programa, qué riesgos eran aceptables y lo que el incidente reveló sobre la intersección
a veces peligrosa, de la telerrealidad con fenómenos auténticos. Los protocolos de seguridad se revisaron sustancialmente tras el incidente. Todas las investigaciones posteriores exigieron sesiones informativas exhaustivas sobre seguridad, procedimientos de evacuación establecidos y presencia de seguridad armada durante el rodaje nocturno en lugares remotos. Se necesitó personal médico in situ en lugar de en campamentos base distantes. Se mejoraron los equipos de comunicación para garantizar un contacto fiable independientemente del terreno o de las interferencias. Los propios miembros del reparto cambiaron para siempre con la experiencia. En las escasas entrevistas en las que han hablado del incidente, han sido coherentes al describirlo como la experiencia más aterradora de sus vidas, peor que cualquier cosa que se hubieran encontrado en décadas de caza, rastreo y experiencia al aire libre en los Apalaches. Lo que había en ese hueco no era un animal, no era un oso mal identificado o una criatura conocida, afirmó Wild Bill definitivamente. Era inteligente, coordinado, malicioso. Demostró capacidades, el mimetismo, el entorno estratégico, el asalto sostenido que no encajan con ningún comportamiento animal que yo conozca. No digo que fuera sobrenatural, pero sí que era algo para lo que no tenemos una clasificación. El incidente suscitó preguntas incómodas sobre los monstruos de montaña y espectáculos similares. ¿Cuánto hay de entretenimiento y cuánto de auténtica investigación? ¿Cuándo la búsqueda de una televisión atractiva cruza los límites éticos y pone en peligro imprudentemente a los participantes? ¿Qué responsabilidad tienen las cadenas y las productoras cuando envían a gente a situaciones realmente peligrosas? El episodio Band reveló que a veces las leyendas se basan en algo real, reflexionó un antiguo miembro del equipo. Abordábamos estas investigaciones como entretenimiento, como narración de historias con elementos dramáticos. Ese hueco nos mostró que de vez en cuando tropiezas con algo auténtico, algo realmente peligroso, y si no estás preparado para esa posibilidad, la gente sale herida. Las imágenes permanecen bajo llave, y solo las ven las personas que necesitan verlas por motivos legales y administrativos. No ha habido filtraciones ni circulan copias piratas. Todos los que las han visto han respetado el acuerdo de no hacerlas públicas, reconociendo que documentan un trauma auténtico que los participantes no quieren revivir ni convertir en mercancía. Para Mountain Monsters, como programa, el episodio Band representa una línea divisoria entre el antes y el después. El programa que surgió después era más cauto, más consciente de los peligros reales, menos dispuesto a sobrepasar los límites en busca de secuencias dramáticas. Es discutible si eso hizo que la televisión fuera mejor o peor, pero indudablemente hizo que la producción fuera más segura. El legado final del episodio, They Band Forever, es un recordatorio aleccionador. Cuando te aventuras en lugares oscuros en busca de oscuridad, a veces encuentras exactamente lo que buscas, y a veces lo que encuentras es más de lo que puedes soportar. Mountain Monsters se estrenó en Travel Channel en 2013, presentando a los espectadores a los investigadores apalaches de avistamientos misteriosos, el equipo Ames, un grupo de personajes rudos y pintorescos que se aventuraban en los densos bosques y las remotas hondonadas de los Apalaches en busca de criaturas legendarias. El programa se convirtió en un fenómeno de culto adorado por sus personalidades fuera de lo común, sus dramáticas cacerías de criaturas, sus elaboradas trampas y la genuina camaradería entre los miembros del equipo, que parecían más familia que compañeros de trabajo. Liderado por el difunto John Trapper Tice, el equipo incluía a William Wild Bill Neff, Jeff Headley, Joseph Huckleberry Lot Willie McQuillan y Jacob Bucklow. Juntos persiguieron desde variantes de Bigfoot hasta misteriosos cánidos, desde diablos legendarios hasta criptidos inexplicables propios del folclore de los Apalaches. Pero detrás de las cámaras, lejos de los dramáticos encuentros con criaturas y las investigaciones nocturnas, el reparto de Mountain Monsters se ha enfrentado a tragedias, crisis de salud, controversias y luchas personales que los fans nunca vieron en pantalla. Lo que les ha ocurrido a estos hombres tanto durante el rodaje como en los años posteriores es mucho más impactante y a menudo más desgarrador que cualquier encuentro con criptidos jamás retransmitido. Esta no es la versión aséptica y centrada en el entretenimiento de su historia.
Esta es la realidad de lo que ocurre cuando personas normales se convierten en personajes de televisión, cuando se llevan a cabo peligrosas actividades de entretenimiento, cuando se ignoran los problemas de salud en pos del siguiente episodio, y cuando la tragedia golpea a un grupo muy unido que se ha convertido en una familia. La verdad sobre lo que realmente le ocurrió al reparto de Mountain Monsters incluye muertes, lesiones graves, problemas legales amargas, disputas y revelaciones que han dejado a los fans cuestionando todo lo que creían saber sobre la serie. Lo que sigue es la impactante y a menudo perturbadora verdad sobre el reparto de los Mountain Monsters, las historias que no llegaron a emitirse, las tragedias que cambiaron al equipo para siempre, y la realidad que se esconde tras uno de los programas de telerrealidad más singulares y controvertidos de la televisión. El acontecimiento más devastador de la historia de los Mountain Monsters fue la muerte del líder del equipo John Trapper Tice, el 24 de enero de 2019, a los 58 años Trapper falleció repentinamente dejando al equipo y a los aficionados desolados. La causa oficial de la muerte nunca se hizo pública, aunque fuentes cercanas a la familia indicaron que estaba relacionada con causas naturales. Su muerte conmocionó a la comunidad de Mountain Monsters y dejó incierto el futuro de la serie. Trapper no era solo el líder del equipo, era el corazón de la serie. Una fuente de la producción reveló que su muerte dejó un vacío que no pudo llenarse. La dinámica entre los miembros del equipo, el liderazgo, toda la energía del programa cambió fundamentalmente cuando falleció. Lo que conmocionó a los fans más que la propia muerte fue lo que surgió en los meses siguientes. Comenzaron a circular rumores de que la salud de Trapper había ido empeorando desde algún tiempo antes de su muerte, que había estado experimentando síntomas y problemas de salud que fueron ignorados o minimizados para mantener la producción en marcha. Aunque estos rumores nunca se confirmaron, varias fuentes sugirieron que las exigencias físicas del rodaje, las largas horas en terrenos difíciles, la exposición a los elementos, el estrés de los calendarios de producción, podrían haber contribuido al empeoramiento de su salud. Aún más controvertida fue la respuesta de la productora. El rodaje continuó con relativa rapidez tras la muerte de Trapper, y el equipo dedicó el resto de la temporada a su memoria. Algunos consideraron que se trataba de un emotivo homenaje, mientras que otros lo vieron como una forma de explotar la muerte de un miembro del equipo con fines de audiencia y manipulación emocional. El equipo estaba devastado de auténtico luto, según declaró otra fuente cercana a la producción, pero había contratos, calendarios, expectativas de la cadena. La decisión de seguir rodando tan poco tiempo después de su muerte fue controvertida internamente. Algunos miembros del equipo pensaban que era demasiado pronto, que necesitaban tiempo para llorar adecuadamente. Lo más inquietante fueron las acusaciones de que Trapper había expresado su preocupación por su salud al personal de producción, pero que se le animó a seguir trabajando. Aunque estas acusaciones nunca se probaron y fueron rebatidas por la cadena, plantearon serias cuestiones sobre el deber de diligencia, sobre la presión a la que se ven sometidos los participantes en los realities para seguir trabajando a pesar de sus problemas de salud, y sobre el coste humano de la producción de espectáculos. William Wild Bill Neff, uno de los miembros del reparto más conocidos y queridos del programa, se enfrentó a escandalosos problemas legales que amenazaban tanto su libertad como su puesto en Mountain Monsters. En 2018, Wild Bill fue detenido y acusado de agresión tras un incidente en su casa de Parkersburg, Virginia Occidental. Según los informes policiales y los documentos judiciales, Wild Bill estuvo implicado en un altercado doméstico que dio lugar a que se presentaran cargos de agresión contra él. Los detalles del incidente fueron inquietantes acusaciones de violencia física durante una disputa doméstica que requirió la intervención de las fuerzas del orden. Wild Bill fue detenido, encarcelado y puesto en libertad bajo fianza a la espera de juicio. La detención sorprendió a los fans que veían a Wild Bill como un gigante amable y adorable en la serie, señaló un periodista del mundo del espectáculo que cubrió el caso. El contraste entre su personaje en pantalla y las acusaciones del informe policial fue chocante. En un principio, Wild Bill mantuvo su inocencia y su abogado publicó unas declaraciones en las que calificaba el incidente de malentendido desproporcionado. Sin embargo, los procedimientos judiciales revelaron una situación más complicada.
Finalmente, Wild Bill llegó a un acuerdo por el que se declaraba culpable de cargos reducidos, a cambio de libertad condicional, clases de control de la ira y otras condiciones. Travel Channel y la productora se enfrentaron a un dilema: cómo tratar a un miembro del reparto que se enfrentaba a graves cargos penales. En un principio, Wild Bill fue retirado discretamente del rodaje a la espera de que se resolviera el caso judicial. Los fans se dieron cuenta de su ausencia en los episodios y se especuló con la desaparición de una de las figuras centrales de la serie. Se habló de retirar definitivamente a Wild Bill de la serie, según reveló una fuente de la producción. A los ejecutivos de la cadena les preocupaba la imagen de contratar a alguien acusado de agresión. Las posibles reacciones negativas, los problemas de responsabilidad, pero también era uno de los miembros más populares del reparto, y retirarlo cambiaría radicalmente la serie. Finalmente, una vez cumplidas sus obligaciones legales y resuelto el caso, Wild Bill regresó a Mountain Monsters. La serie nunca abordó directamente en antena sus problemas legales, aunque algunos fans consideraron que la cadena tenía la responsabilidad de reconocer lo sucedido en lugar de fingir que nunca había ocurrido. Lo que sorprendió a muchos fans cuando se conocieron los detalles fue el alcance de las graves lesiones que sufrieron los miembros del equipo durante el rodaje. Las lesiones se minimizaron en la pantalla, no se mencionaron en absoluto o se abordaron tan brevemente que los espectadores no tenían ni idea de su gravedad real. La realidad de investigar terrenos remotos y peligrosos por la noche con visibilidad limitada es que los accidentes ocurren y algunos de ellos han tenido consecuencias duraderas. Jeff Headley, el investigador y constructor de trampas del equipo, sufrió múltiples lesiones graves durante la emisión de la serie. Durante un incidente de rodaje que nunca llegó a emitirse, Jeff se cayó aproximadamente 15 pies desde un árbol aterrizando en las rocas y sufriendo costillas rotas, una conmoción cerebral y contusiones graves. El incidente requirió hospitalización y semanas de recuperación, pero nunca se mencionó en el programa. La producción simplemente filmó en torno a su ausencia. La caída de Jeff fue lo suficientemente grave como para que se debatiera si debía suspenderse el rodaje. Un miembro del equipo reveló que tuvo suerte de no romperse la espalda o sufrir lesiones permanentes, pero el calendario de producción no se detiene por lesiones, a menos que sean absolutamente catastróficas. Volvió a rodar en cuanto los médicos le dieron el alta, probablemente antes de lo que debería. Willie McQuillan sufrió una grave lesión de rodilla durante una investigación nocturna que requirió intervención quirúrgica y fisioterapia exhaustiva. La lesión se produjo cuando Willie se torció la rodilla mientras corría por un terreno abrupto en la oscuridad, el tipo de escenario que ocurre habitualmente durante los rodajes pero en el que los espectadores no piensan. La operación y la recuperación fueron agotadoras y Willie ha declarado en entrevistas que años después sigue padeciendo dolores crónicos a causa de la lesión. «Hacemos cosas de noche que serían peligrosas a la luz del día», explicó Willie en una entrevista poco habitual. Correr por bosques, escalar colinas, navegar por terrenos con poca luz, llevar equipo. La gente lo ve en la tele y parece una aventura. La realidad es que es físicamente agotador y peligroso. Todos nos hemos lesionado alguna vez. Buck Lowe sufrió lo que él ha descrito como un pequeño susto cardíaco durante el rodaje, que resultó ser más grave de lo que se pensaba inicialmente. Experimentó dolores en el pecho y falta de aliento durante una investigación extenuante y fue trasladado a un hospital donde los médicos descubrieron problemas cardíacos preocupantes que requerían un seguimiento continuo y cambios en el estilo de vida. Lo más chocante fue la revelación de que estas lesiones se produjeron a pesar de la presencia de personal de seguridad y personal médico en el plató. La naturaleza del programa. El rodaje nocturno en lugares remotos. La necesidad de reacciones auténticas y de búsquedas genuinas significa que los protocolos de seguridad estándar son difíciles de aplicar sin comprometer la premisa del programa. Joseph Huckleberry Lott, el especialista en seguridad del equipo y uno de los miembros más queridos del programa, se enfrentó a una crisis de salud tan grave que casi le cuesta la vida. Una crisis que se produjo durante el rodaje en activo y que puso de manifiesto lo peligrosas que pueden llegar a ser las exigencias físicas de los monstruos de montaña.
Durante el rodaje de la sexta temporada, Huckleberry empezó a experimentar síntomas graves, como fatiga extrema, dificultad para respirar, dolor en el pecho y episodios de casi colapso. Inicialmente, tanto Huckleberry como el personal de producción atribuyeron estos síntomas al agotamiento, la deshidratación o las exigencias físicas del rodaje en condiciones difíciles. El programa continuó con Huckleberry luchando contra sus síntomas para completar las investigaciones programadas. Huck es un tipo duro de la vieja escuela, el tipo de hombre que no se queja y no quiere ser visto como débil, explicó un miembro del equipo. Estaba claramente luchando físicamente, pero lo minimizó, dijo que estaba bien. Insistió en continuar. En retrospectiva, deberíamos haber insistido en que recibiera atención médica de inmediato. La situación llegó a un punto crítico cuando Huckleberry sufrió un colapso durante el rodaje. Se llamó a los servicios médicos de emergencia y fue trasladado de urgencia a un hospital donde los médicos descubrieron que sufría graves problemas cardíacos que podrían haber provocado un infarto mortal si no se trataban. Requirió una intervención inmediata, hospitalización y cuidados cardíacos continuos. Los médicos me dijeron que tenía suerte de estar vivo, reveló Huckleberry en una entrevista posterior. Mi corazón estaba en mal estado y forzarme físicamente de la forma en que lo había estado haciendo para el programa era esencialmente una bomba de relojería. Si hubiera seguido sin tratamiento, probablemente no habría superado la temporada. El incidente suscitó serias dudas sobre los reconocimientos médicos y el seguimiento de los miembros del reparto, sobre la presión para seguir trabajando a pesar de los síntomas y sobre la responsabilidad de las productoras de dar prioridad a la salud sobre los calendarios de rodaje. Huckleberry se tomó un tiempo libre de la serie para recuperarse y hacer los cambios necesarios en su estilo de vida, pero su experiencia cercana a la muerte puso de relieve los peligros físicos muy reales a los que se enfrenta el equipo. Lo que sorprendió a los fans que se enteraron de la historia completa fue que la crisis de salud de Huckleberry apenas se trató en la serie. Se hizo una breve mención a que necesitaba tiempo libre por motivos de salud, pero la gravedad de su estado y lo cerca que estuvo de morir nunca se reveló a los espectadores que se preocupaban por él. Aunque Mountain Monsters presenta al equipo como una familia unida con fuertes lazos de amistad y lealtad, la realidad entre bastidores ha sido a veces mucho más polémica. Antiguos miembros del equipo y fuentes cercanas a la producción han revelado rencillas, tensiones y conflictos entre los miembros del reparto que fueron cuidadosamente eliminados para mantener la dinámica familiar de la serie. Una de las tensiones más significativas tenía que ver con los desacuerdos sobre la parte de la serie que estaba guionizada o escenificada frente a la investigación real. Algunos miembros del equipo se sentían incómodos con los argumentos cada vez más elaborados y los elementos teatrales que se alejaban de la premisa original de la serie, la investigación legítima de los críptidos. Otros se decantaron por los aspectos de entretenimiento, argumentando que el compromiso del espectador requería una narración dramática. Había verdaderas diferencias filosóficas sobre lo que debía ser el programa, reveló un antiguo miembro del equipo. Algunos querían que fuera lo más auténtico posible, una investigación real con los resultados que obtuvieran. Otros entendieron que se trataba de televisión que necesitaba arcos argumentales y momentos dramáticos para mantener enganchados a los espectadores. Esas diferencias crearon tensión. También surgieron conflictos por el tiempo en pantalla y el protagonismo dentro de la narrativa del programa. A medida que algunos miembros del reparto se convertían en favoritos de los fans y recibían más atención en los episodios, otros se sentían marginados o infrautilizados, lo que creaba resentimiento y competencia, que a veces se manifestaba en una dinámica difícil en el plató. La telerrealidad saca a relucir el ego, y la competitividad, explicó un ayudante de producción que trabajó en varias temporadas. Cuando algunos chicos son reconocidos en público, tienen seguidores en las redes sociales, se convierten en las caras del programa, mientras que otros se sienten como si estuvieran en segundo plano, eso crea problemas. Definitivamente hubo periodos en los que algunos miembros del equipo no se hablaban fuera de cámara. Las disputas financieras también contribuyeron a las tensiones. A medida que Monstruos de la Montaña iba teniendo éxito y generando ingresos considerables, surgieron dudas sobre cómo se distribuían esos ingresos entre los miembros del reparto. Algunos consideraban que la estructura de remuneración
No era equitativa que algunos miembros recibían un pago desproporcionado en relación con sus contribuciones. Y lo que es más grave, se denunció que se había pedido a un miembro del equipo que abandonara el programa por problemas de comportamiento y conflictos con otros miembros del reparto y el equipo. Aunque nunca se hicieron públicos los detalles y se atribuyó la marcha del individuo a motivos personales, las fuentes indican que en realidad fue una salida forzada debido a conflictos irreconciliables. Quizá nada haya conmocionado más a los fans de Mountain Monsters que las revelaciones sobre hasta qué punto el programa está escenificado, guionizado y manipulado. Revelaciones que ponen en duda la autenticidad de los encuentros con criaturas, las pruebas y las investigaciones que millones de espectadores creían auténticas. Antiguos miembros de la tripulación han relatado detalladamente cómo se construyen los episodios. Según estas fuentes, las investigaciones se planifican de antemano con resultados predeterminados. Los lugares en los que se encontrarán pruebas se exploran de antemano. A veces se colocan sonidos de criaturas y pruebas como huellas o pelos para que el equipo los descubra. Las elaboradas trampas que construye el equipo se construyen a sabiendas de que en realidad no atraparán nada. El programa sigue una fórmula. Según explicó un antiguo ayudante de producción, el equipo llega a entrevista a los lugareños que informan de avistamientos, investiga y encuentra pruebas que crean tensión. Tienen un dramático encuentro nocturno con sonidos o breves atisbos. Construyen una trampa, la trampa falla, pero han reunido pruebas para seguir investigando. Todos los episodios siguen este patrón porque así está escrito en el guión. Lo más grave son las acusaciones de que las imágenes térmicas y los breves avistamientos de criaturas que aparecen en los episodios se crean a veces con miembros del equipo disfrazados mejoras de CGI, o imágenes deliberadamente ambiguas presentadas como pruebas definitivas. Múltiples fuentes han descrito técnicas de filmación diseñadas para crear la impresión de encuentros con criaturas cuando en realidad no ocurre nada inusual. Hubo veces en que filmamos durante días y no conseguimos absolutamente nada, reveló un operador de cámara. Ni sonidos extraños ni pruebas, nada. Pero no se puede emitir un episodio en el que se busca y no se encuentra nada. Así pues, las imágenes se manipulan. Los sonidos se añaden en postproducción. Las imágenes ambiguas se presentan como pruebas significativas. Es televisión no documental. Quizá lo más chocante para los aficionados fue enterarse de que algunas de las reacciones más dramáticas y las respuestas de miedo del equipo se representan varias veces desde distintos ángulos. Cuando el equipo huye de una zona aparentemente aterrorizado, a menudo se les pide que repitan la huida para obtener más cobertura de las cámaras, lo que socava la espontaneidad y autenticidad del momento. Los propios miembros del equipo han dado versiones contradictorias sobre la autenticidad del programa. Algunos lo defienden como una investigación legítima y otros reconocen que se trata de televisión de entretenimiento que se toma libertades creativas. Esta incoherencia ha alimentado la polémica y ha dejado a los aficionados con la incertidumbre sobre qué aspectos del programa, si es que hay algunos, son auténticos. Más allá de las lesiones y los conflictos directamente relacionados con el rodaje, los miembros del reparto de Mountain Monsters se han enfrentado a devastadoras tragedias personales y pérdidas familiares que les han afectado profundamente. Pérdidas de las que los espectadores supieron poco o nada porque ocurrieron fuera de la pantalla o se mantuvieron en privado por respeto a las familias implicadas. Wild Bill sufrió la pérdida de su padre durante la emisión de la serie, una muerte que le afectó profundamente, pero que nunca se abordó en pantalla. Según sus allegados, Wild Bill luchó emocionalmente con la pérdida, sobre todo porque los compromisos de rodaje le dejaban poco tiempo para procesar la muerte de su padre antes de volver al trabajo. Jeff Headley se enfrentó a su propia tragedia familiar cuando un pariente cercano murió inesperadamente. La pérdida se produjo durante el rodaje activo de una temporada y Jeff tuvo que tomar la difícil decisión entre tomarse un tiempo libre para estar con la familia o seguir cumpliendo sus obligaciones contractuales con la serie. La presión para seguir trabajando, combinada con el dolor y la confusión emocional, se cobró un precio significativo. Estos chicos son personas reales, con familias reales y pérdidas reales, señaló un miembro del equipo.
Pero los calendarios de producción no se adaptan al dolor. Hay un breve período de condolencia, tal vez unos días de descanso, y luego se vuelve al trabajo porque hay plazos compromisos de la cadena obligaciones contractuales. Es inhumano en muchos sentidos, pero es la realidad de la producción televisiva. Huckleberry tuvo que hacer frente a graves problemas de salud en su familia más cercana, incluida una crisis médica de su cónyuge, que requirió muchos cuidados y apoyo. Compaginar su compromiso con Mountain Monsters, con sus responsabilidades para con su familia, le generó un enorme estrés y le obligó a tomar decisiones difíciles sobre sus prioridades. Buck pasó apuros económicos durante los periodos en los que la serie no estaba en rodaje, luchando por llegar a fin de mes en los largos intervalos entre temporadas. Los realities rara vez proporcionan ingresos fijos durante todo el año, y para los miembros del reparto que no son ricos, los sueldos irregulares pueden crear una grave inestabilidad financiera. Buck se ha sincerado en entrevistas sobre sus apuros económicos y el estrés que eso genera, sobre todo cuando hay que hacer frente a obligaciones familiares. Lo más desgarrador fue saber que el propio Trapper se enfrentó a problemas familiares en los años anteriores a su muerte, incluidos problemas de salud que afectaban a sus seres queridos y problemas personales que le pesaban mucho. Los que le conocían bien dicen que llevaba cargas que los fans nunca vieron, presentando una imagen alegre y confiada ante la cámara mientras lidiaba con dificultades en su vida personal. Lo que a menudo se pasa por alto en los debates sobre la telerrealidad es el impacto psicológico de la fama repentina, el escrutinio público y la difuminación de la vida privada y el personaje público. Para el reparto de Mountain Monsters, el éxito de la serie supuso reconocimiento y oportunidades, pero también retos que han afectado a su salud mental y bienestar personal. Varios miembros del reparto han hablado de la dificultad de ser reconocidos constantemente en público, de ver mermada su intimidad, de tratar con fans que tienen expectativas sobre sus personalidades basadas en representaciones televisivas editadas. Para hombres que vivían vidas relativamente tranquilas en pequeñas comunidades de los Apalaches antes de la serie, la fama repentina fue desorientadora y a menudo inoportuna. No puedes ir al supermercado sin que la gente quiera fotos y autógrafos, explicó un miembro del reparto. Al principio es halagador, pero se convierte en agotador. Nunca estás fuera, nunca eres tú mismo. Siempre se espera que seas el personaje de la serie. La presión psicológica de mantener la narrativa del programa también ha sido difícil. Los miembros del reparto han descrito sentirse obligados a perpetuar historias y afirmaciones con las que no se sienten del todo cómodos, creando un conflicto interno entre las obligaciones profesionales y la integridad personal. Esta disonancia cognitiva, presentar al público cosas que sabes que no son del todo ciertas, tiene un coste para la salud mental. Empiezas a cuestionar tu propia autenticidad, admitió un miembro del equipo en un momento de franqueza. Cuando interpretas una versión de ti mismo para las cámaras, cuando dices cosas que no estás seguro de creer, porque están en el guión, cuando tu vida real y tu vida televisiva se mezclan constantemente, eso te altera la cabeza. Las redes sociales han añadido otra capa de estrés psicológico. Los miembros del reparto se enfrentan a un escrutinio constante, críticas, acusaciones de falsedad y a veces comentarios hostiles o abusivos de escépticos y críticos. Aunque también reciben el apoyo de los fans, la atención negativa puede ser abrumadora y dañar la autoestima y el bienestar mental. El horario de trabajo irregular de los realities también crea una inestabilidad que afecta a la salud mental. Largos periodos de rodaje intensivos seguidos de meses de incertidumbre sobre si se renovará el programa, si habrá otra temporada, si se tendrán ingresos. Este ciclo de inseguridad laboral crea estrés y ansiedad crónicos. La situación actual del reparto de Mountain Monsters y el futuro del programa siguen siendo inciertos, y cada miembro del equipo se enfrenta a circunstancias diferentes y a relaciones distintas con la producción que les hizo famosos. Tras la muerte de Trapper, Buck Lowe asumió el papel de líder para las temporadas siguientes. La transición fue difícil, ya que el estilo de liderazgo de Buck difiere del de Trapper, y llenar esos zapatos resultó un reto tanto logística como emocionalmente. Buck ha aceptado el papel, pero ha sido sincero sobre el peso de la responsabilidad y la imposibilidad de sustituir realmente a Trapper. Wild Bill,
continúa con el espectáculo habiendo resuelto sus problemas legales y aparentemente superado ese período difícil. Sigue siendo uno de los miembros del reparto más conocidos y populares, aunque se ha vuelto más reservado con su vida privada y más cauto en sus apariciones tras la publicidad negativa de su arresto. Jeff Headley sigue activo en Mountain Monsters, donde trabaja como investigador y diseñador de trampas. También ha desarrollado un negocio paralelo de construcción de estructuras personalizadas y ha encontrado formas de aprovechar su exposición televisiva en otras oportunidades de ingresos, reconociendo que la fama de la telerrealidad es temporal y que es esencial tener planes de respaldo. Huckleberry regresó a la serie tras su crisis de salud, pero con responsabilidades modificadas que reconocen sus limitaciones físicas. Ha hablado mucho de la importancia de dar prioridad a la salud sobre el trabajo y ha animado a otros miembros del reparto a tomarse en serio los síntomas médicos y no sacrificar el bienestar por la producción televisiva. Willie McQuillian sigue con la serie, al tiempo que mantiene sus otras actividades profesionales. Ha sido uno de los miembros del reparto más sensatos, manteniendo la perspectiva de que el programa es un trabajo más que una identidad y manteniendo su vida personal separada en gran medida de su personaje televisivo. El programa en sí ha seguido produciéndose, aunque los índices de audiencia han bajado respecto a los niveles máximos, y el futuro, más allá de las actuales temporadas contratadas, sigue siendo incierto. Las prioridades de programación del canal de viajes han cambiado, y Mountain Monsters se enfrenta a un reparto envejecido, una novedad decreciente y un creciente escepticismo de los espectadores sobre la autenticidad. La realidad es que este programa no durará para siempre. Un miembro del reparto reconoció que hemos tenido una buena racha, pero todos los reality shows tienen una vida útil. Nos estamos preparando para lo que venga después, intentando construir cosas que nos sostengan cuando termine Mountain Monsters. El legado de Mountain Monsters es complicado, un programa que proporcionó entretenimiento a millones de personas, que puso de relieve la cultura y el folclore de los Apalaches, que creó oportunidades para su reparto, pero que también tuvo un coste que los espectadores nunca vieron. Lesiones reales, conflictos reales, tragedias reales, luchas reales, con la autenticidad y la salud mental. Estos hombres se convirtieron en personalidades de la televisión, pero seguían siendo seres humanos que lidiaban con todos los retos a los que se enfrentan los humanos. A menudo, mientras las cámaras rodaban y los programas de producción exigían que siguieran actuando independientemente de lo que estuvieran atravesando personalmente.